Hoy vamos a meternos en la oscuridad de los pasillos de Freddy's Fazbear's para hablar de Five Nights at Freddy's 2, la secuela que llega esta semana a cines y que yo esperaba con muchas ganas. La primera, la verdad es que me gustó, sinceramente, me pareció bien. Yo no he jugado los juegos, ¿de acuerdo? No he jugado 100% a todos los juegos, he probado alguno, por tanto yo solamente me ciño a lo que es un poco la película. Pero sí, me gustó la película, sí que esperaba esta secuela con ganas y para ver qué podían hacer. Entonces yo tenía ciertas preguntas. ¿Consigue ampliar el universo sin traicionar lo que funcionó en la primera película? ¿Es más terror efectivo o más puro fanservice? Pues no te muevas de ahí, no te muevas del sofá, coge unas patatas, coge una Coca-Cola, no sé, coge lo que tú quieras, pero no te muevas de ahí que te lo voy a contar todo sin ningún tipo de spoiler. Antes de comenzar, dejaos un like, suscribíos y activad la campanita para no perderos nada sobre el mundo del cine, las series y los videojuegos. Ahora sí, arrancamos. Five Nights at Freddy's 2 continúa la adaptación cinematográfica del popular videojuego. Emma Thompson, la directora de la primera película, regresa otra vez para dirigir la secuela y en el elenco principal vuelve Josh Hutcherson como Mike Smith y Elizabeth Lyle como Vanessa. También se suman muchos nombres importantes como Matthew Lillard, Megan Fox, ojo, en un papel que solamente es de voz, y otros rostros nuevos entre humanos y voces animatrónicas. ¿Pero de qué trata esta Five Nights at Freddy's 2? Pues bien, un año después, desde los acontecimientos de la primera película, la comunidad intenta volver a la normalidad con un Fast Fest y una renovación del local, pero los animatrónicos no han olvidado nada. Mike Smith está intentando proteger a su hermana Abby y a la comunidad mientras resurgen nuevas amenazas y nuevas capas del misterio. La mitología de Afton, los hilos detrás del dueño de la franquicia y claro, también nuevas variantes de robots que exploran el terror del juguete retorcido. Pero si te gustó el primer film con esa mezcla de jumpscares, tensión nocturna y nostalgia oscura, la secuela viene a jugar con eso y con muchos más animatrónicos. Una de mis preguntas antes de ver la película era si seguirían ese mismo tono íntimo y nocturno o se abrirían un poco más a un terror mucho más de parque temático, vamos a decir. Y Emma Thompson ha tomado la decisión de optar por, bueno, un híbrido. Es decir, conserva noches claustrofóbicas, cámaras estáticas que aumentan la inquietud, pero simultáneamente amplía la escala, con muchas más localizaciones, más multitudes y secuencias diurnas que buscan tensión en espacios que, en teoría, deberían ser seguros como el Fast Fest. Y eso hay que decir que funciona a ratos, ya que conseguir que un sitio familiar se vuelva extraño en pleno día es complicado y aquí lo hacen y es todo un logro, pero a la vez algunos momentos pierden mucha fuerza porque la película necesita mostrar algo grande y sacrifican el misterio por la set piece. O sea que en resumen digamos que la directora mantiene ese ADN, pero la secuela también viste ese propio ADN con trajes más vistosos y a veces también menos tétricos. Aunque lo que sostiene el film son los rostros humanos, lógicamente con Josh Hutcherson que vuelve con un Mike más marcado por el trauma, intentando ser adulto y responsable frente a una crisis que no se arregla con fuerza de voluntad. Hutcherson aporta una fragilidad necesaria, ya que no es un héroe clásico, es alguien exhausto. Por su parte, Elizabeth Lyle mantiene su presencia centrada como Vanessa, su vínculo con el misterio Afton sigue siendo el músculo emocional de la cinta sin duda alguna. Y entre los fichajes nos encontramos a Matthew Lillard que regresa con fuerza interpretando a William Afton en una encarnación que mezcla locura y cálculo. Megan Fox se suma como voz, hace de la Troy chica, un detalle de casting pensado para el público mainstream y para la viralidad en redes sin duda alguna, pero en general el reparto humano cumple y permite que los animatrónicos sean auténticamente amenazantes porque uno se preocupa por la gente. Pero bueno, hablemos ahora un poco de los VFX, ya que en un film como este la credibilidad del terror depende muchísimo de la mezcla entre animatrónicos y CGI. Animatrónicos prácticos, lógicamente, que se ven ahí, que están palpables. Y aquí el equipo afina esa mezcla bastante, ya que los movimientos de los animatrónicos son casi orgánicos en primeros planos y cuando pasa a efectos digitales son para simplemente acciones imposibles de hacer prácticamente. Y la transición
edición tengo que decir que suele funcionar bastante bien. El diseño sonoro para mí también es otra victoria, ya que los chirridos, los servomotores y los ruidos del parque infantil se usan como leitmotiv para que el horror crezca antes de ver al monstruo. Y bajo mi punto de vista personal, no es la verdad absoluta, hay secuencias donde el CGI queda demasiado limpio, pero son muy puntuales. Así que en general la idea es que el mundo sea creíble y lo logran gracias a una dirección de arte que respeta la estética de, digamos, vieja tienda de juguetes y la ensucia con sangre y polvo. Y eso ayuda a que el terror sea mucho más táctil, mucho más palpable. La película avanza con buena inercia en su primer acto, con el setup, el miedo, las micro revelaciones, pero sin embargo en el segundo acto me noté algo impaciente. La necesidad de atar historia con lore del juego y ampliar el misterio de Afton produce largos pasajes de exposición. Y me gustó que la secuela intente pagar deudas del primer film, ¿no? Con mucho más contexto y mucha más mitología, pero algunos giros se sienten bastante diseñados para fans acérrimos más que para la gente casual, ¿no? O dicho de otra forma, si conoces la saga de videojuegos y lees foros y cosas así, pues bueno, vas a saborear muchos easter eggs que hay, pero si no, algunas explicaciones que dan, pues bueno, se tornan bastante tensas. Aún así, la película tiene momentos narrativos muy efectivos, con escenas de persecución en la oscuridad, silencios tensos en pasillos y un uso del espacio que recuerda al terror más clásico, ya que menos es más. Y bueno, mi crítica un poco más principal al guión, vamos a decir, es que sacrifica mucho misterio por respuestas y con eso pierde parte del terror primigenio bajo mi punto de vista. Pero más allá de los sustos, la saga sigue siendo sobre el trauma y la memoria. Los animatrónicos son objetos del pasado que vuelven y piden justicia o violenta afirmación de su existencia. Esta secuela profundiza en la idea de que los traumas no desaparecen, se disfrazan de diversión. También creo que hay una lectura muy interesante sobre la nostalgia perversa, con lo familiar convertido en amenaza, que la película sabe explotar muy bien. El corazón inquietante del terror no es la novedad, sino aquello que antes nos daba alegría. Y esta nota temática es lo que personalmente me interesa más que la suma de todos los sustos que haya. El film interroga por qué seguimos criando monstruos con forma de muñeco. Pero bueno, hablemos un poco de lo que menos me convenció de la película. Como digo, creo que el film quiere explicar demasiadas piezas del rompecabezas de Afton y al hacerlo adelanta sorpresas, por lo que luego cuando hay ese tipo de sorpresas pues no genera nada en el espectador. También creo que hay momentos pensados para el aplauso del fandom que no aportan narrativamente hablando, y para mí una de las cosas que más me decayó un poco la película es el ritmo del tercer acto, ya que la cinta se vuelve un tanto previsible cuando intenta cerrar todas las tramas y esperaba un poco de, no sé, un poco más de audacia en esa resolución. En conclusión, Five Nights at Freddy's 2 es una secuela ambiciosa que acierta cuando conserva la claustrofobia, la textura sucia de los animatrónicos y el tema del trauma, pero falla cuando se siente obligada a explicar demasiado y cuando prioriza el espectáculo por encima del misterio. Si te gusta el terror que mezcla nostalgia, lore y momentos viscerales, y si eres fan del universo Five Nights at Freddy's, esta película te dará muchas ganas de debatirla en foros. Pero si buscas terror mínimo, puro y letal, tipo Babadook o Hereditary o este tipo de películas, bueno, pues te vas a quedar con la sensación de que podrían haberse ahorrado ciertas explicaciones, digamos. Yo os digo que este tipo de películas, Five Nights at Freddy's, no es para nada parecido a Babadook o Hereditary, o sea que tampoco habría que compararlas, pero depende un poco del terror que te guste o no, por eso la he metido ahí. Pero a mí, como me gusta todo tipo de terror, pues me lo como todo, básicamente. Hasta aquí el vídeo de hoy. Mi nombre es No Solo Cine y nos vemos en próximos vídeos. Chao.